Bienvenidos a todos. En esta oportunidad quiero enseñar un poco más sobre la palabra procedente de Dios o la palabra presente. Recuerden que en esta estación operamos desde una dimensión y desde una plataforma o desde un fundamento, entendiendo como base que es importantísimo tomar las palabras de Jesús de Mateo capítulo 4, versículo 4, donde Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero sustento para el espíritu del hombre, el verdadero crecimiento del cristiano lo va a garantizar si nuestra fuente es la palabra de Dios. No la palabra que un día oímos y nos trajo algún tipo de beneficio, sino la palabra que Dios está hablando aquí y ahora. Entonces, al describir y analizar un poco las características de esta palabra procedente de Dios o de esta palabra presente, tenemos que decir que la palabra procedente de Dios es una palabra maná. Número 2, palabra ungida o palabra ahora. También la podemos definir como palabra nueva. Y por último, como palabra adicional. Vamos a ir parte por parte. Número 1 dijimos palabra maná. El maná de ayer es el gusano de hoy. Éxodo 16, del 16 al 20, dice de la siguiente manera: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un homer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Esta escritura nos muestra cómo en el pueblo de Israel, que se tenía que sustentar a diario con el maná diario, no con el maná de ayer, el maná de ayer produjo gusanos, se pudrió. Fue bueno para ayer, no fue bueno para hoy. No podemos vivir del maná de ayer, no podemos vivir de la revelación de ayer. De manera similar necesitamos revelación diaria, presente, procedente de los labios de Dios hoy, aquí y ahora. Dios debe ser buscado por el pan fresco. Jesús lo dijo en la oración del Padre Nuestro. Jesús dijo: danos hoy el pan de cada día. No le dijo a su Padre: danos el lunes el pan para toda la semana. Danos el alimento espiritual para que vivamos de acá hasta que nos muramos. No, hoy danos el pan de cada día. Cuando la nube se movía y el pueblo de Israel estaba en el desierto, toda la nación debía moverse, porque el maná solo podía encontrarse bajo la nube. Si el pueblo no se movía con la nube, perdían el sustento que venía del cielo, perdían la nutrición, perdían el maná con el cual Dios les proveía. Sustentaba a Dios al pueblo de Israel por medio del maná. Cuando la nube se movía, ellos debían moverse. Entonces, debemos entender que la palabra procedente de Dios solo puede ser comprendida por aquellos que están preparados para moverse donde Dios está ahora y no donde estuvo ayer. La palabra procedente de Dios es la palabra relevante de Dios para nuestra condición hoy. Mateo 4:4 lo repetimos: no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, enfrentándose a su enemigo Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la versión de la traducción King James dice: toda palabra que procede, que viene, que tiene su fuente en la boca de Dios. Cuando hablamos de palabra, ahí estamos en ese versículo hablando de rema, o sea, la palabra que es hablada, la palabra hablada, pronunciada, declarada por nuestros labios. Palabra que procede, es una palabra procedente de Dios que trae vida. Entonces, si entendemos que la palabra procedente trae vida, por ende, la muerte espiritual es resultado de una ausencia
de palabra procedente. Al no haber palabra procedente de la boca de Dios hoy, aquí y ahora, va a producir muerte espiritual. Y eso es terrible. Proverbios 29, 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Como que un caballo desbocado, que es algo sin freno que puede producir riesgos para su cuerpo, para el mismo caballo y para los que están cerca. Y así es un pueblo que no tiene visión, dicen otras versiones. Un pueblo sin profecía es un pueblo sin visión, sin dirección, sin palabra que procede de la boca de Dios aquí y ahora para ellos. Mas el que guarda la ley es dichoso. Visión tiene que ver con revelación. Visión sería igual a revelación, igual a palabra o mensaje, igual a palabra procedente del Señor, de la boca de Dios. No podemos hablar de una profecía o de una visión si no tenemos una palabra rema, una palabra revelada de parte de nuestro Dios. No olvidemos que la mayor profecía es la misma palabra de Dios revelada a nosotros, sus hijos. No estamos hablando de adivinar la suerte de alguien. Estamos hablando de una palabra, de una profecía que tiene que ver con una visión dada, una palabra procedente de Dios para nosotros hoy. 1 Samuel 3:1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, o sea, de la autoridad que tenía en ese momento Samuel. Y la palabra de Jehová escaseaba, o sea, era poca en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios es la fuente de toda revelación. Dice Colosenses 2, del 2 al 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión, a fin de conocer bien, no a medias, bien conocido. ¿Qué cosa? El misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Considere usted la siguiente pregunta: ¿cómo debo ser para ser salvo? Esta pregunta, planteada en diferentes tiempos de la historia de Dios y su pueblo, es respondida por diferentes personajes bíblicos de diferentes maneras, de acuerdo a la manera que Dios tuvo de revelarse y de hablarle a su pueblo y a sus hijos personalmente. Es la misma pregunta, pero en una estación y en un tiempo diferente, fue respondida de manera diferente. Si le preguntamos a Abel cómo debe ser salvo, nos va a responder ofreciendo un sacrificio de sangre. Noé, ¿cómo alcanza redención? Entrando al arca. Lot, saliendo de la ciudad. Abraham, conseguir que la gente se circuncide. Moisés, guardando los mandamientos. Juan el Bautista, arrepiéntanse y sean bautizados. Pablo, crean en el Señor Jesucristo. Ven cómo hay un progreso, una migración, una diferencia en la manera, en el modus operandi de alcanzar salvación. La misma pregunta, pero la respuesta va cambiando con el tiempo para cada uno de estos personajes bíblicos. Entrar al arca para salvarse era relevante para Noé, pero obvio que para nosotros no. Por más que entremos en un arca, no nos vamos a salvar. Era para una estación, un tiempo, una temporada. La demanda presente de Dios hoy para salvación, por supuesto, sigue siendo creer en el Señor Jesucristo. Vivimos en el nuevo pacto. Ser circuncidado o guardar los mandamientos son verdades precedentes, o sea, previas. Funcionaron para Abraham, el ser circuncidado, funcionó para Moisés y su pueblo, el guardar los mandamientos. No es suficiente para nosotros. Nosotros necesitamos nacer de nuevo por medio de que se nos revele Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo es una verdad que procede de Dios como palabra ahora, la palabra que Dios tiene ahora para hablarnos, o palabra hacia adelante, que nos lleva hacia el futuro. Es la demanda que Dios tiene para nosotros hoy hacia la salvación. Número 2, palabra ungida.
Tenemos Apocalipsis 2:29 que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra que procede de Dios o la palabra procedente de Dios es lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia hoy. En los últimos 10 años, lo que el Espíritu le estuvo diciendo a la iglesia tiene que ver con diferentes tópicos y doctrinas alrededor del mundo. Especialmente lo he visto mucho en el país de mi padre espiritual, que es Sudáfrica. Dios estuvo hablando sobre temas muy en particular doctrinales que tienen que ver con la autonomía de la iglesia, principios del hombre establecido, principios del segundo hombre, odre de padre e hijo, estructura económica, casa de fe, dominio y gobierno. Número 3. La palabra ahora, la palabra que recibimos ahora. Segunda Pedro, una escritura fascinante. En la versión King James dice de la siguiente manera: porque no seré negligente en recordarles siempre estas cosas. Hay un recordatorio, como lo hace el Espíritu Santo, nos recuerda. Aunque ustedes las conocen, ustedes los creyentes ya las conocen, ustedes los hijos de Dios ya las deberían conocer y estén establecidos en la verdad presente. Aún estando establecidos en la verdad presente, necesitamos que se nos recuerde la palabra del ahora y del hoy todo el tiempo. Es la palabra, cuando hablamos de verdad presente, hablamos de una palabra que Dios está enfatizando en esta época o en esta estación dentro de ese cronos. Número 4, palabra nueva. Dice Isaías 42:9, he aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas. Antes de que se produzcan, os las hago saber. Nuevo, ahí está hablando en el sentido de que nuestro entendimiento va cambiando. Podríamos decir, punto 4.1, hay una nueva interpretación. Cuando vemos al hijo pródigo, por ejemplo, siempre se enfatizó en una persona que se perdió y volvió a la casa de su padre. Luego, durante la estación apostólica, a mí se me fue revelando y fui escuchando hombres de Dios hablando de esta actitud paternal de recibir en misericordia al hijo pródigo. También se nos habló del hermano mayor, este que parece un religioso que no puede disfrutar el cambio y el arrepentimiento de su hermano. Pero hay algo más. Hay una ausencia de madre en esa historia. No se nombra a la madre. Qué interesante. Porque si vamos a las metáforas del Nuevo Testamento, podemos ver que el símbolo que a veces se ve de la esposa o de la mujer es el lugar que ocupa la iglesia. Muchas veces, cuando hablamos de madre en el sentido espiritual, hablamos por ejemplo, de una iglesia local. Ahí hay como una falta de... Totalmente en este cuadro vemos como una ausencia completa de maternidad y de una madre. Solamente hay un vínculo entre un padre y un hijo. A veces la iglesia funcionó solamente de manera que haya un liderazgo desde algún hombre y faltó una contención de parte de un espíritu diferente, que es el espíritu de nutrir. Dios también se manifiesta a veces como, ¿recuerdan? Hay un versículo que habla de que Dios, de los muchos senos de Dios, o sea, como que habla de la maternidad de Dios, porque Él es el que provee leche a sus hijos. Entonces, si bien es muy importante el rol paternal dentro de una casa de fe, también hay un espíritu maternal que es necesario, no necesariamente de la esposa del pastor, sino a veces también del segundo hombre, de los miembros de esa casa de fe, que van a dar un cierto sustento, una cierta nutrición, un cierto calor a esos nuevos creyentes. También podemos hablar dentro de este punto 4 de una nueva instrucción. Este ejemplo es muy claro. Moisés, en Éxodo 17:9, Dios le mandó que golpeara la peña, que golpeara la roca. Pero luego, en Números 20:8, Dios le dijo, háblale a la roca. Hay una nueva
instrucción, hay un cambio en la instrucción. Y Moisés se estancó en la instrucción anterior. Ojo con esto para el liderazgo. Volvió a golpear lo que Dios le dijo que tenía que hablar. Y eso lo descalificó a Moisés. La primera vez le dijo que golpeara, la segunda que hablara. Sin embargo, él repitió la acción pasada. Se movió en una verdad precedente y no procedente. Una acción que lo vinculaba con su pasado y no con su presente hacia su futuro. Ojo, fallar en reconocer la nueva demanda de Dios en esta nueva estación es un acto que en Moisés, siendo un hombre tan destacado como líder espiritual, Dios lo llamó nada más y nada menos que incredulidad. Y por eso no entró a la tierra prometida. Número 3. Hay un nuevo mandato. Y lo podemos ver usando como ejemplo a Eliseo. Dice 1 Reyes 19, del 16 al 17. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de Jehú, Eliseo lo matará. Los profetas de Elí vieron a Eliseo salir del Jordán con el manto de Elías. Pero ellos fallaron en percibir la nueva estación de doble porción de Eliseo. El entendimiento de la demanda presente de Dios mantendrá a la iglesia en obediencia a la voz de Dios, irrelevante a sus propósitos. En contrapartida, el fracaso en comprender los tiempos va a guiar a una esclavitud religiosa. Dice Lucas 12, del 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, al instante decís: viene lluvia, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis averiguar el aspecto del cielo y de la tierra, y ¿cómo no averiguaréis este tiempo? ¿Cómo no conocen el tiempo espiritual y conocen los tiempos naturales? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo viene la política? ¿Qué pasa con la cultura? Saben de todo. Pero ¿qué pasa con el discernimiento de los tiempos espirituales? Número 5 la podemos definir también como una palabra adicional. Dios está continuamente adicionando, sumando, agregando, y por medio de comunicarse con su iglesia, le comunica a su iglesia y le va adicionando revelación en la palabra. Él añade otra capa a la verdad ya existente. Al fundamento Dios le va agregando otra capa de más profundidad para mantenernos más sólidos, más arraigados en su verdad presente. Esto es similar a hacer una actualización como los sistemas de computación, que todo el tiempo se están actualizando. Los software, todo el tiempo hay algo nuevo para no quedar obsoletos y que otra compañía u otro software les gane y pierdan relevancia. Dice 1 Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, lo que ellos decían eran una voz de liderazgo, los hermanos lo seguían. Lucas 12, del 54 al 56, es lo que hablamos antes, y en esto tenemos que hacer énfasis. Si nos mantenemos solo en un aspecto natural y decimos ser líderes religiosos, estamos siendo hipócritas, dice el versículo 56. No podemos decir que tenemos una voz profética, que tenemos una voz revelada de parte de Dios, que Dios nos guía, que el Espíritu Santo está con nosotros, y solo hablar cosas que tienen que ver con un plano natural y humano. La verdad es acumulativa. Dice que es como un baúl de tesoros que tiene cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52
habla de eso. Que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca cosas nuevas, pero también cosas viejas. Dentro de esta palabra, que tiene que ver, que es lo que estamos desarrollando, con una palabra adicional, dentro de esta palabra adicional, podríamos sacar una flecha en el punto 1, 5.1. Hay una comisión que Dios le da a los 12 discípulos. Lucas 9, del 1 al 5. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Dios los manda que vayan a las ovejas perdidas de Israel y que se involucren principalmente no solo en la predicación del reino, sino también en la sanidad. Pero luego, si vamos al punto 5.2, hay una nueva comisión o la famosa llamada Gran Comisión. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También se encuentra en Marcos 16, del 15 al 18. Hay 3 cosas que obedecer. Número 1, ir por todo el mundo. Número 2, hacer discípulos. Número 3, señales seguirán a los discípulos. No dice que señales seguirán a los apóstoles. Señales seguirán a los discípulos. Por ejemplo, si van a Mateo 16, del 15 al 18, dice: primero ir por todo el mundo, proclamar el evangelio, crean y sean bautizados. Todo el que cree será bautizado, no será condenado. El 17, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesucristo, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y si beben algo mortífero, no les hará daño, o sea, habrá algo sobrenatural. Impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Este es el aspecto de hacer señales que tiene que ver con la manifestación apostólica, pero no es exclusivo de los apóstoles. No es para nada exclusivo de los apóstoles. Entonces tenemos que entender que Dios se quiere mover en esas dimensiones. Repito, ir por todo el mundo, hacer discípulos. Número 2. Y número 3, señales nos seguirán a todos aquellos que nos manifestemos como sus discípulos, o sea, discípulos de Dios. Hebreos 4:12 dice que toda palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta palabra, que es una palabra maná, una palabra ahora, una palabra presente, una palabra nueva, una palabra fresca, una palabra adicional. ¿Cómo es esta palabra? ¿Cuáles son las características de esta palabra? Tenemos que definirla porque ella misma se define así y la podemos experimentar, que es una realidad, que es viva y fresca como ese maná que tenía el pueblo de Israel para comer. O sea que era relevante para el pueblo y es relevante para el pueblo hoy, aquí, ahora. Es poderosa, eficaz, funciona, ungida. Penetra, atraviesa, hace una división, corta, se desalinea y se alinea y nos alinea a lo correcto. Discierne, está relacionada con el juzgar lo que hay internamente en las motivaciones del ser humano, porque es una palabra que viene a discriminar para juzgar y para mostrar qué es lo verdadero. Debemos dividir la palabra de manera precisa. Esto lo habla en 2 Timoteo 2:15. Estudia para presentarte a Dios o delante de Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque sabe dividir
de manera correcta la palabra de verdad. Sabe discernir, sabe identificar la verdad. 2 Corintios 4:2 de la versión Nueva King James dice así: pero nosotros hemos renunciado a las cosas escondidas de vergüenza, que decía Timoteo recién, que debemos estudiar para dejar la vergüenza atrás. ¿Qué dice acá 2 Corintios? Pablo le dice a los corintios: hemos renunciado a todo lo que cause vergüenza. Vinculando Timoteo con Corintios, que lo escribe el mismo autor, ¿qué nos puede causar vergüenza? La falta de estudio, la falta de meditación en la palabra. Entonces renuncia a eso. Deja de ser un vago espiritual, un holgazán espiritual. Deja de ser alguien que se estancó, que engordó espiritualmente y está en su vagancia espiritual. No, debemos ser activos en el estudio, en la activación de la palabra, en el compromiso con la palabra, en el discernimiento con la palabra. ¿Para qué? Para que de este modo estemos dejando atrás, renunciando a todo lo que pueda causar vergüenza. Por ejemplo, la falta de estudio. Dice la segunda parte del versículo 2 de ahí de 2 Corintios 4. No caminando en engaño. ¿Cuándo caminamos en engaño? Cuando hablamos algo y no lo cumplimos. Cuando decimos creer algo y no lo aplicamos. Dijo el apóstol Santiago, que hacemos eso. Nos ridiculizamos a nosotros mismos, dice otra versión. Nos engañamos a nosotros mismos porque hablamos algo y no lo cumplimos. No caminando en engaño ni manejando la palabra de Dios engañosamente. Ojo con manejar la palabra de Dios engañosamente, diciendo algo y haciendo lo contrario, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia de hombre a la vista de Dios. Debemos cuidar la conciencia de uno y otro en la familia, entre los hermanos, sabiendo que todos, como dice el libro de Hebreos, damos cuenta delante del Dios vivo. Esto demanda conocimiento del arte y de la ciencia de la interpretación de la palabra revelada de Dios. No podemos dejar de hablar de este punto, que este es un punto muy precioso. Debemos disfrutar la palabra. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Debemos desarrollar un apetito por la palabra sólida. Es como en el plano natural, cuando hay un alimento que nos gustó y encima que nos gustó, nos produjo energía, nos produjo sustento para vivir, va a producir más apetito, vamos a querer volver a comer de ese alimento. Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me encanta Hebreos 5:14 porque nos está hablando de ser entrenados en la palabra de modo tal que lleguemos a un discernimiento, porque nuestros sentidos espirituales han sido ejercitados. Entonces podemos conocer lo que está bien de lo que está mal. Podemos conocer lo bueno de lo mejor. Podemos conocer lo mediocre de lo excelente. Hay un discernimiento, hay algo que se ha producido en nosotros por haber gustado, por haber tenido apetito. Si conocemos un poco de la fisiología de nuestras papilas gustativas, vamos a ver que tienen un desarrollo hacia el gusto de diferentes cosas por medio de la práctica. Dice que para un niño, un bebé, le guste algo, muchas veces es aprensivo y rechaza un alimento, pero si uno se lo da a probar muchas veces, yo tengo mi hijo del medio que era muy aprensivo a ciertos alimentos o a ciertas verduras, poco a poco se está animando a probar algunas y nota como que no están desagradables a su paladar, a sus papilas gustativas. ¿Por qué? Porque hay en él se está ejercitando un uso de los sentidos. Se está ejercitando esto para discernir algo bueno. Lo mismo debe acontecer en el plano espiritual. El Salmo 1, versículos 2 y 3 dice: en la ley de Jehová está su delicia,
En su ley medita de día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Dando vuelta al versículo, si querés ser una persona que todo lo que hagas prospere, debes aprender a deleitarte en la palabra de Dios. Debes aprender a encontrar tu placer, tu delicia en la escuela bíblica, tu delicia en la palabra presente si realmente tus pastores o el hombre establecido sobre tu vida te está predicando la verdad. Encuentra delicia en eso, porque eso a su tiempo te producirá fruto, te producirá prosperidad como ese árbol bien plantado junto a corrientes de agua. Corrientes de agua habla de algo que no está estancado, que no está muerto, que va trayendo agua todo el tiempo, frescura todo el tiempo. Versículo 9 del Salmo 1. Y dije, no haré más mención de él ni hablaré más en su nombre, pero su palabra estaba en mi corazón. Como un fuego ardiente, había pasión por la palabra, había apetito, había deleite por la palabra, pero había también pasión, un fuego ardiente cerrado en mis huesos. Yo estaba cansado de deprimirme y no pude más. Entonces hay una palabra que te sacará de un lugar de depresión, de angustia, de tristeza, de un lugar de estancamiento, de comodidad, de estrés, de aburrimiento espiritual. Una palabra viva si aprendes a gustar, a deleitarte a diario de esa palabra. Debemos entrenarnos para la obra del ministerio, dice Efesios 4, del 11 al 12. En el 11 dice que Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el que les dije recién, equipar de manera completa a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el Salmo 52, miren qué hermoso, desde Sión, ¿qué es Sión? Un lugar de perfección, un lugar de madurez, un lugar de hermosura. Dios ha resplandecido desde Sión, dice ahí el Salmo 52. Qué tremendo, que Dios va a resplandecer desde hijos maduros, que Dios va a brillar en hijos maduros. Quiera Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros para que podamos ser esa iglesia Sión que resplandezca de belleza, de hermosura, o esa iglesia Ruth. ¿Qué es la iglesia Ruth? Una iglesia digna de ser vista, digna de ser admirada. El resultado final de una vida centrada en la palabra es que los beneficios de la palabra serán manifestados, serán evidentes en el creyente. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los propósitos o cuáles son los resultados que la palabra ungida, la palabra nueva, la palabra hablada, la palabra revelada, la palabra ahora, la palabra adicional va a producir en tu vida? Los frutos serán los siguientes: prosperidad, entendimiento, temor reverencial a Dios, protección, orientación, santificación, edificación y por supuesto salvación, en el sentido de ser regenerados todo el tiempo. Y les voy a dar versículo para esto. Prosperidad, Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mano, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia, su placer, como hablamos antes, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, trae prosperidad. Pero también lo habla Josué 1:8. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él. Para que guardes, este es el propósito de que medites. No para que estés en paz, tranquilo, volado, meditando. No, para que guardes, seas conforme con lo que en él está escrito. Porque entonces, solo entonces, tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No tendrás que ir a la fila de oración que te ore tu pastor, o al consejero, o a tu célula, o llamar por teléfono a la iglesia para que oren por tu necesidad. No, él está afirmado en la palabra, palabra procedente, palabra revelada, palabra ahora. En la palabra que Dios está hablando hoy, aquí, ahora, como dice Mateo 4:4, va a producir que medites tanto, dice Josué 1:8, que va a producir en vos prosperidad.
Va a ser que vos hagas tú prosperar tu camino, no que otro te ore, no que otro te unja con aceite, para ver si salís de las deudas, para ver si alcanzás un éxito en algo, para ver si conseguís un empleo. No, tú harás prosperar tu camino por estar firme en la palabra, por ser obediente en la palabra, por ser disciplinado en tu estudio en la palabra. Eso hará que tu camino prospere y que todo te saldrá bien. En otra versión dice, y tendrás buen éxito. Número 2, segundo beneficio, hablamos de un entendimiento nuevo. Para eso tenemos el Salmo 19, 8, que dice, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. De vuelta al placer, la delicia, la alegría. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Salmo 119, 130, qué tremendo es este salmo. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Dios hace alguien que sea simple, novato, alguien que no tiene demasiados estudios quizás académicos, pueda a través del entendimiento de la palabra ocupar lugares tremendos en el reino de Dios. Y por qué no en el mundo también, si se anima a prepararse y a entrenarse. Debo para esto entender los caminos que Dios tiene. Por eso el Salmo 119, 104 dice, por tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso odio todo camino de mentira. También debo tener un entendimiento de la deidad de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todo el que crea en Él, o sea en Jesucristo, recibirá perdón de pecados por su nombre. Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 1, del 1 al 3 y luego el 14. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Quién? La palabra, Cristo, estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado que Cristo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra es comparada también con una semilla. Dice 1 Pedro 1:23, habiendo nacido de nuevo, no de simiente es semilla, corruptible, sino de incorruptible, por medio o a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué simboliza la semilla? Simboliza eternidad. En la semilla hay la capacidad de reproducirse de manera sin final, de manera eterna. Jesús es la semilla de la mujer, según Génesis 3:15. Otro beneficio es el temor reverencial. Deuteronomio 4:10 dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. O sea, temerme es tener temor reverencial, mientras vivan sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Salmo 86:11 también habla del temor de Dios, diciendo así, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Une mi corazón para que tema tu nombre. Ese es el propósito, temer tu nombre. Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Deuteronomio 6, del 6 al 8, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como un recordatorio ante tus ojos. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Cuarto beneficio, protección. La palabra protege al creyente. La palabra es un arma defensiva, ofensiva y defensiva para el creyente. Ambas cosas. A veces ofende, trae confrontación, que a veces ofende, pero trae defensa. Es parte de la armadura de Dios, según Efesios capítulo 6. Es llamada la espada del Espíritu, según Hebreos 4:12. Jesús se defendió y derrotó a Satanás a través de la palabra de Dios. Usó la palabra como su protección y su escudo.
4 veces Jesús dijo, escrito está en Mateo 4:4, Mateo 4 del 6 al 7 y Mateo 10. Los que carecen de conocimiento de la palabra de Dios, lamentablemente, perecerán. Oseas 4:6 lo dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto? Desechaste el conocimiento. Escucha atención a esto, es tremendo. Presta atención a esto, mejor dicho. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. No hay liderazgo para ti, no hay ministerio, no hay posibilidad de que lleves adelante mi obra en esta temporada, en esta estación, si no estás en el conocimiento divino que Dios te quiere dar. Hoy estás deshabilitado, no estás siendo un líder relevante. Yo te desecho del sacerdocio porque olvidaste la ley de Jehová. Preferiste tus caminos, tu voluntad, tus sueños, tus comodidades. Preferiste tus grandes templos. No es que está mal tener un templo grande, pero preferiste lo que muestra un esfuerzo humano y no el sustento sólido en la palabra revelada. Yo te desecho del sacerdocio. También yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo. Aquellos que se olvidan de poner la palabra como primero, el conocimiento revelador de la palabra ahora, de la palabra revelada, de la palabra procedente, de la palabra hoy, de la palabra ungida, de la palabra presente que sale y procede de los labios hoy, según Mateo 4:4, esas personas, esos líderes, corren el riesgo tremendo de que Dios los ponga de costado en el sacerdocio, que dejen de ser relevantes y que Dios también se olvide de sus hijos. Tremenda palabra de juicio. Que Dios nos guarde. Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, nuevamente, la alegría, el placer, la delicia, yo habría perecido en mi desdicha. Qué divino el corazón de este hermoso salmista llamado David, este hermoso rey con un corazón conforme al de Dios. David descubrió que el deleitarse en la palabra, que el contentarse, que el encontrar la nutrición, el deleite, el gusto en la palabra, lo preservó, lo protegió de la angustia, de la desdicha, de la depresión que le podía haber causado muchas cosas nefastas y desgracias que había vivido en su vida. Quinto beneficio, orientación. La palabra procedente de Dios dirige al creyente, lo guía. ¿Por qué lo guía? Porque es una lámpara. Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Lo guía al creyente porque es una estrella, 2 Pedro 1:19. Y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero, o sea, la estrella de la mañana, alboree en vuestros corazones. También es un aguijón. Dice Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados sobre la de los maestros de las congregaciones, dadas por un solo pastor. Todo esto simboliza la guía de la palabra de Dios. Sexto beneficio, santificación, porque purifica al creyente. Dice Juan 15:3 que vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra produce limpieza, purificación. Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Qué tremendo que la palabra nos limpie. 1 Pedro 1:21 dice que habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, limpio. La palabra es como un fuego y el fuego trae limpieza. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice el Señor, una palabra que quema todo aquello que no es Dios en nosotros. Pero la palabra también es martillo, dijo Jeremías en el mismo versículo. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que hace pedazos la roca? ¿Por qué? Porque destruye todo impedimento para la santificación. Muchas veces cuando necesitamos hacer algo nuevo en la casa, no es suficiente con decorar. Necesitamos usar el martillo, destruir y quitar cosas que están sobrando o cosas que están impidiendo que haya una decoración correcta. La palabra también es espada, según Hebreos 4:12, porque dice de la siguiente manera, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante
que toda espada de 2 filos penetra hasta la visión del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra va a separar las cosas que son de la carne de las cosas que son del espíritu. Por supuesto, también la palabra es agua, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra es como un espejo, dice Santiago 1:23 al 25. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta, de la ley de la libertad, y persevera, no solo se mira atentamente, sino que persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este y no otro será dichoso en lo que hace. La palabra en ese espejo no va a revelar si hay algún pecado. Número 7, la palabra va a edificar. El Salmo 119:28 dice: se derrite mi alma por pesadez, fortaléceme según tu palabra. Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Cuando la palabra edifica, trae consuelo. Dice el Salmo 119:50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. También lo dice 1 Tesalonicenses 4:18, consolaos los unos a los otros con esta palabra. Si la palabra trae edificación es porque también trae instrucción, como leímos en 2 Timoteo 3:16, que dice que la palabra es para instruir en justicia. También dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestación, para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es como una consejera la palabra, dice el Salmo 119:24. Al edificar también la palabra va a tener que producir aliento y esperanza. Dice Romanos 15:4, que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra es como lluvia, dando esperanza y dando aliento, según Isaías 55, del 10 al 11, que riega la tierra, la hace germinar para producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. La palabra traer seguridad de vida eterna, dice 1 Juan 5:13, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que sigáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. La palabra para producir bienaventuranza o bendición, dice el Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Lucas 11:28, bienaventurados más bien los que oyen la palabra y los que la guardan. La palabra sin duda causa nutrición y es como una leche, según 1 Pedro 2:2. Es como miel, según Salmos 19:10. Es como pan, según Mateo 4:4. Es como alimento sólido, según Hebreos 5:14. También al edificarnos la palabra trae salud. Proverbios 4, del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tus oídos a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas, no solo de sanidad física, sino de diferentes tipos de ruinas. Otro beneficio es la salvación o la regeneración, y con esto vamos cerrando. 1 Pedro 1:23 dice, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 2 Timoteo 3:15 dice que las Escrituras pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. También lo afirma Santiago 1:18, que dice que según el designio de su voluntad nos hizo nacer, nos regeneró por la palabra de verdad para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no proviene de vosotros, es don de Dios. Y por último, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Qué tremendo el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra prevalece. Dice Hechos 12:24 que la palabra del Señor crecía y ellos se iban multiplicando.
Qué tremendo lo que produce la palabra. Dice también la palabra en Hechos 19, 20, que crecía y se robustecían poderosamente la palabra del Señor. Se iba creciendo, se iba robusteciendo la palabra del Señor en ellos. Isaías 55:11 dice: así es mi palabra que sale de mi boca. Como hablamos en otra enseñanza, Dios es el mayor apostólico. ¿Por qué? Alguien apostólico es alguien que envía y produce un resultado. Él envía su palabra y no vuelve al vacía. La manda con una misión y produce un resultado. Realiza lo que esa palabra me place a mí según mi voluntad. Dice ahí 55 de Isaías, versículo 11. Cumplirá todo aquello para el cual la envié. Cuando Dios envía algo o a alguien, lo envía con propósito y trae en devolución un fruto. Es tremendo ver la palabra de ese modo. ¿Cuántos beneficios tiene la palabra de Dios? ¿Cómo podemos reemplazar la palabra de Dios por otra cosa? No tenemos derecho a reemplazar la palabra de Dios por otra cosa. No hay nada que traiga sustento a tu vida, satisfacción, deleite, delicia. No hay nada que te pueda fortalecer, robustecer, edificar, traer salud, traer sanidad a tu espíritu, a tus huesos, a tu alma, a tu cuerpo, a todo. No hay nada que pueda ocupar el lugar de la palabra. Todo es ilegítimo. Todo lo que no es palabra de Dios en tu vida tiene que ser ilegítimo. Y dice Dios que Él va a sacudir todo en este mundo. Aún los reinos de este mundo serán sacudidos, pero su palabra permanecerá. Su palabra es fiel, viva, eficaz. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Si hay algo que nunca va a pasar es su palabra, porque su palabra es la reputación de Dios mismo, es el carácter de Dios mismo. Dice que Él puso su palabra por encima de su nombre. Dios será fiel a su palabra. ¿Sabes? Por más que te esfuerces, por más que hagas lo que hagas, nada, pero nada, absolutamente nada puede agradar a Dios. Te doy una mala noticia, ni vos ni yo podemos agradar a Dios. El único que puede agradar a Dios es el Cordero que fue inmolado por tu pecado y mi pecado. Ocupó tu lugar y el mío. Él murió en mi lugar y en tu lugar. En Él fuimos sepultados nosotros también y tuvimos resurrección de vida en Él. Él pudo agradar al Padre por medio de entregarse de manera completa. Y a través de Él somos aceptados en el amado. Entonces lo único que puede agradar a Dios es Cristo en vos, que es esperanza de gloria. Por eso agradecemos tanto a Dios que haya puesto su palabra por encima de todas las cosas, aún por encima de su nombre, como siempre repetimos y reafirmamos. Y esta enseñanza y todo lo que establecemos tiene que estar basado en la palabra sustentada, la palabra viviente que es viva, eficaz, que penetra, que discierne, la palabra ahora, la palabra procedente de Dios, la palabra ungida, la palabra que sale de los labios de Dios mismo ahora, el maná de hoy. Eso es lo que nos va a traer solidez, eso es lo que nos va a traer sustento, eso es lo que nos llevará a ser cristianos maduros y fructíferos y vivir vidas como cristianos bienaventurados que vean los cielos sobre la tierra.